Alicia parecía tener la vida que todos sueñan, un matrimonio feliz con Javier, un marido atento y una rutina llena de amigos. Pero todo cambió cuando surgió un oscuro secreto. Al descubrir a Javier en una situación comprometida con Marta, una mujer joven y seductora, Alicia vio su mundo perfecto desmoronarse. ¿Qué hará con ese dolor? La venganza se convierte en una posibilidad tentadora, y la línea entre amor y traición se vuelve más delgada. Mientras la historia se desarrolla, ¿quién realmente saldrá vencedor en este juego peligroso? Alicia era una mujer de presencia marcante. Quien la observaba, incluso a distancia, veía a alguien sereno, equilibrado, como una roca en medio de la tormenta. Desde joven, desarrolló una fuerza interna que la guiaba a través de las curvas y giros de la vida, siempre con la cabeza en alto y los ojos fijos en lo que realmente importaba. Cuando conoció a Javier, el impacto fue inmediato, una conexión que parecía tan natural como respirar. Y así fue. La vida juntos era el reflejo de una asociación que muchos envidiaban. Ella se dedicaba al matrimonio de cuerpo y alma, creando para ambos un mundo donde la armonía era más que un sueño distante, era la realidad diaria. Javier, un hombre de ambiciones claras y un encanto innegable, vio en Alicia mucho más que una compañera. Ella era su fortaleza, alguien que lo apoyaba en cada decisión, cada paso hacia el éxito. Siempre a su lado, Alicia participaba activamente en las responsabilidades sociales que venían con su posición. Cenas elegantes, eventos corporativos, Alicia siempre estaba allí, siendo la anfitriona perfecta, repartiendo sonrisas y amabilidades. Sabía lo que se esperaba de una esposa en su círculo y desempeñaba ese papel con gracia y precisión. Y, a los ojos de quienes miraban desde fuera, no había duda de que aquel matrimonio era perfecto, una verdadera historia de cuento de hadas moderna. Pero la perfección, como ella misma sabía, era una ilusión frágil. En el fondo, había una parte de Alicia que sentía el peso de ser siempre la mujer ideal. Era como si, en medio de todo el brillo, hubiera una sombra, un silencio que ella elegía ignorar. Después de todo, ¿qué más podría querer una mujer además de un marido exitoso, amigos leales y una vida cómoda? Se aferraba a esa rutina casi ritual, donde el desayuno juntos, las discusiones ligeras sobre el trabajo de Javier y las noches tranquilas en casa parecían simbolizar estabilidad. Para ella, ese era el significado de seguridad, la certeza de que todo estaba en su debido lugar. La relación entre ellos, hasta entonces, parecía impenetrable. Reían juntos, hacían planes para el futuro, y Alicia sentía que, aunque el mundo a su alrededor estuviera en constante cambio, su matrimonio era el ancla que la mantenía firme. Había una complicidad silenciosa entre los dos, donde las palabras no dichas pesaban más que las largas conversaciones. Alicia creía que, con Javier, había construido una base lo suficientemente sólida para resistir cualquier tormenta que pudiera surgir. Lo miraba con una confianza inquebrantable, segura de que el amor que compartían era suficiente para protegerlos de cualquier amenaza externa. Sin embargo, al mismo tiempo que Alicia ponía a Javier en primer lugar, su propio mundo interior comenzaba a dar señales de desgaste. Había un espacio dentro de ella, algo no llenado, una inquietud que se manifestaba en los pequeños momentos de silencio entre ellos. Tal vez era el peso de la responsabilidad, o tal vez el hecho de que su vida se moldeaba tanto alrededor de Javier que, a veces, se olvidaba de sí misma. Pero estas eran cuestiones que elegía ignorar, prefiriendo centrarse en las cualidades que hicieron que se enamorara de él. Después de todo, toda relación tiene sus pequeñas tensiones, y la de ellos, sin duda, era más fuerte que cualquier duda pasajera. Y así, los días continuaban fluyendo como siempre. Las personas a su alrededor los veían como una pareja envidiable, armoniosa, sin espacio para desacuerdos o fallas. Las apariencias importaban, y eran maestros en mantener la imagen de perfección. Alicia continuaba siendo la esposa ideal, apoyando a Javier en su ascenso profesional, y Javier, a su vez, parecía satisfecho con la vida que habían construido. Pero, como todo en la vida, aquello que parece perfecto puede ocultar fisuras invisibles, a punto de agrandarse. La estabilidad que tanto apreciaba Alicia, en el fondo, podría no ser tan sólida como parecía.
Aunque no lo sabía, algo estaba a punto de sacudir los cimientos de lo que creía ser un matrimonio indestructible. Las sombras que eligió ignorar durante tanto tiempo comenzarían, lentamente, a revelarse. Como una ola que se aproxima a la playa, silenciosa e inevitable, un cambio estaba a punto de suceder, y la seguridad que tanto valoraba Alicia pronto se mostraría como una ilusión. El día parecía ser como cualquier otro. Alicia había salido a resolver algunas cosas de la casa, aprovechando la tarde para cuidar pequeños detalles de la rutina que tanto la confortaba. Cuando regresó, la casa estaba extrañamente tranquila. Había algo en el aire, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Javier llamó al entrar por la puerta, esperando escuchar su voz en respuesta. Silencio. Ese silencio que antes traía paz, ahora causaba una punzada incómoda en el pecho. Subió las escaleras lentamente, cada escalón pareciendo resonar más alto de lo normal. A medida que se acercaba al dormitorio, sintió que el corazón se aceleraba, una intuición que no quería aceptar. La puerta estaba entreabierta, y fue entonces que todo se detuvo. Allí estaba Javier, su Javier, con otra mujer. Marta, una joven que Alicia conocía solo de vista, pero que nunca había realmente notado. La ropa esparcida por el suelo contaba una historia que no necesitaba más detalles para entender. Javier, la voz de Alicia salió casi como un susurro, temblorosa, traicionando toda la fuerza que siempre había demostrado. Javier se congeló, los ojos muy abiertos, incapaz de decir algo. Marta, por su parte, rápidamente intentó recomponerse, vistiéndose en un mixto de vergüenza y desesperación. Alicia no necesitaba escuchar disculpas, ni justificaciones. La traición estaba allí, expuesta, tan cruda y brutal que cualquier palabra habría sonado vacía. El choque recorrió el cuerpo de Alicia como un rayo. El suelo parecía abrirse bajo sus pies, la mente giraba mientras intentaba procesar lo que veía. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir, con una voz cargada de un dolor que no sabía que era capaz de sentir. Javier, desorientado, balbuceó algo, pero las palabras parecían inútiles ante la enormidad de lo que acababa de suceder. Yo, no sé qué decir, comenzó él, pero se detuvo, sin valor para mirarla directamente. Alicia sentía el corazón latir fuerte, como si en cualquier momento fuera a explotar dentro del pecho. Todo lo que creía, la vida que habían construido juntos, estaba allí, desmoronándose en cuestión de segundos. ¿No sabes qué decir? Creo que está claro lo suficiente, respondió con una calma que solo empeoraba el silencio en la sala. Pero dentro de ella, era como si algo hubiera sido arrancado de forma brutal, dejando un vacío insoportable. Marta, ahora casi completamente vestida, intentó salir, evitando los ojos de Alicia. Yo, lo siento, dijo en voz baja, tratando de pasar junto a ella. Alicia, sin embargo, ni siquiera se molestó en responder. El dolor era tan intenso que apenas podía pensar, mucho menos dirigir la palabra a aquella mujer. Cuando Marta salió por la puerta, el vacío que quedó era sofocante. El rostro de Javier, normalmente tan confiado, estaba deshecho en una máscara de arrepentimiento y confusión. Alicia, yo, no sé qué pasó, repitió él, ahora intentando acercarse. Pero ella retrocedió, manteniendo una distancia segura entre ellos. Destruiste todo, Javier. Todo como pudiste, su voz vacilaba, pero había algo nuevo surgiendo en ella, algo más allá del dolor. Javier no tenía respuestas, o si las tenía, no se atrevía a verbalizarlas. Sabía que cualquier justificación sonaría ridícula. Alicia sentía una mezcla de humillación e incredulidad. Toda esa imagen perfecta, el matrimonio ejemplar, el apoyo incondicional, ¿para qué? El shock de la traición se transformaba en una rabia silenciosa, creciendo lentamente dentro de ella. Ya no era más la mujer que soportaría en silencio. El ambiente, antes tan familiar y acogedor, ahora parecía sofocante. Alicia miró a su alrededor, como si estuviera viendo la casa por primera vez. Cada objeto parecía fuera de lugar, distorsionado por la nueva realidad.
La vida que creía ser estable y predecible estaba ahora envuelta en una densa niebla de incertidumbres. Y allí, parada en aquel cuarto donde tantas noches tranquilas habían sido compartidas, se dio cuenta de que la vida nunca volvería a ser la misma. Debería salir de aquí, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Javier no discutió. Recogió sus cosas rápidamente, mirándola una última vez antes de salir. El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no era acogedor. Era pesado, insoportable. Alicia se sentó al borde de la cama, intentando controlar la respiración. Lágrimas calientes comenzaron a escurrir por su rostro, pero no eran solo lágrimas de tristeza, había algo más allí. Un sentimiento profundo de traición, pero también el inicio de algo que aún no podía nombrar. La casa parecía más vacía que nunca. Alicia permaneció allí, sola, durante horas que parecieron días, encarando el silencio, tratando de entender lo que acababa de suceder. La traición de Javier la golpeaba como una ola incesante, cada vez más fuerte. Cerraba los ojos, esperando que al abrirlos, todo no fuera más que una pesadilla. Pero la realidad era cruel e inmutable. El hombre que amaba, en quien confiaba ciegamente, había destruido todo lo que habían construido juntos. En los primeros días, Alicia se aisló del mundo. Rechazó todas las llamadas de los amigos, ignoró los mensajes preocupados. Necesitaba tiempo para entender qué hacer, cómo seguir adelante. El dolor era inmenso, pero había algo más profundo, algo que iba más allá de la simple tristeza. Un sentimiento creciente de indignación, de revuelta. No voy a dejar que esto me hunda, repetía para sí misma, como un mantra. Pero por más que intentara convencerse de su propia fuerza, el vacío era inmenso. El recuerdo de la escena entre Javier y Marta la atormentaba cada segundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos dos riéndose de ella, burlándose de todo lo que representaba. ¿Fui ingenua?, se preguntaba. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las dudas y las autocríticas eran implacables, haciéndola cuestionar todo, su matrimonio, sus elecciones, su propia identidad. Pero Alicia sabía que, si se dejaba consumir por estas cuestiones, nunca podría levantarse. Las noches eran las peores. El silencio de la casa, que antes traía una sensación de paz, ahora se volvía insoportable. El lado de la cama donde Javier solía dormir parecía un abismo, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. En las primeras noches, Alicia lloraba hasta no tener más fuerzas. Pero, a medida que pasaban los días, el llanto dio paso a una sensación diferente. El dolor seguía allí, aún agudo, pero mezclado con algo más oscuro, la rabia. Él pensó que podría simplemente seguir adelante, como si nada hubiera pasado, susurraba para sí misma en las noches sin sueño. La rabia comenzaba a ganar espacio, tomando el lugar de la tristeza. No soy una víctima, repetía, como si necesitara convencer a sí misma de que tenía el control de la situación. La idea de la venganza empezó a surgir de forma sutil, casi imperceptible. Al principio, parecía algo absurdo, un pensamiento que rápidamente desechaba. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se volvía la idea. La transformación de Alicia fue gradual, pero inevitable. Antes, era esa mujer fuerte, pero contenida, que seguía las reglas, que apoyaba al marido sin cuestionar. Ahora sentía como si algo dentro de ella estuviera despertando, algo que ni siquiera sabía que existía. El dolor aún estaba allí, latente, pero en lugar de debilitarla, comenzó a alimentarla. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, se había dedicado por completo a Javier, olvidándose de sí misma. La traición, aunque devastadora, abrió sus ojos a una nueva realidad. Ya no necesitaba ser la mujer que siempre ponía a los demás primero. Una noche, sentada en el sofá, Alicia tomó su teléfono y recorrió las fotos del pasado. Los recuerdos de viajes, cenas, momentos de complicidad con Javier ahora parecían lejanos, casi como si pertenecieran a otra vida. De repente, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Era Javier. Intentaba explicarse,
enviar disculpas, suplicar por una oportunidad de arreglar las cosas. Alicia miró la pantalla durante largos minutos antes de borrar el mensaje sin responder. No estaba lista para hablar. No aún. Con el paso de los días, algo dentro de ella comenzó a aclararse. Alicia decidió que no iba a permitir que Javier, o cualquier otra persona, determinara su destino. Estaba herida, sí, pero no estaba derrotada. El dolor comenzaba a dar lugar a una nueva energía, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Si él cree que va a salir impune, está muy equivocado, murmuró en voz baja para sí misma. Y, por primera vez en días, una ligera sonrisa se formó en la esquina de sus labios. Este nuevo sentimiento, de control, la sorprendió. Sabía que, por más que el dolor todavía estuviera allí, algo dentro de ella había cambiado. Alicia ya no era aquella mujer que aceptaba las cosas como eran. Había descubierto que, en el dolor, también existe poder. Y estaba lista para usarlo. La idea de venganza, que antes parecía una debilidad, ahora comenzaba a tomar forma como una estrategia, un camino hacia su propia sanación. La idea de venganza no era un impulso, sino una estrategia que se desarrollaba con cada pequeño detalle que anotaba. Cuando él salía a trabajar, Alicia registraba los horarios, los lugares que frecuentaba, a quien encontraba. Estaba dispuesta a profundizar en el mundo de Javier como él jamás podría imaginar. Todo lo que sabía sobre él, y no era poca cosa, ahora sería utilizado en su contra. Una noche, Alicia se sentó en el sofá con una copa de vino, el portátil abierto en su regazo. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco, mientras ella listaba cada detalle de la vida de Javier que pudiera usar. Aparecieron anotaciones, pequeñas estrategias comenzaban a formarse. Él nunca verá esto venir, pensó para sí misma, con la sonrisa fría reapareciendo. Sabía que no podía actuar por impulso. Si quería que la venganza fuera perfecta, necesitaría ser meticulosa, fría, calculadora. Sabía que Javier era un hombre metódico en el trabajo, pero vulnerable en lo emocional. La primera parte del plan debería ser jugar con su mente, sin que él se diera cuenta de que era ella la responsable. De hecho, probablemente todavía creía que Alicia estaba demasiado destrozada como para siquiera moverse, que diría de idear algo. Su subestimación era su mayor arma. Cierta mañana, mientras ordenaba la casa, encontró una vieja foto de los dos juntos, en un viaje de hace años. La foto la hizo detenerse por unos segundos, reviviendo un recuerdo casi bueno. Pero pronto se recompuso. Esa parte del pasado estaba enterrada, y ahora miraba aquel retrato con nuevos ojos. En un impulso, tomó una foto con el celular, la envió al número de Javier y simplemente escribió, ¿recuerdas esto? Nada más. Un mensaje tan simple que lo desarmaría. Javier respondió minutos después, nervioso. Alicia, estaba pensando en eso el otro día. ¿Podemos hablar? Lo siento mucho por todo, la respuesta vino acompañada de una disculpa apresurada. Alicia sonrió de lado, pero no respondió. Este era el primer movimiento. Dejar que él creyera que ella aún estaba emocionalmente afectada, accesible. Solo así podría continuar con el plan sin que él sospechara de nada. El siguiente paso era comenzar a interferir en su vida profesional. Sabía que el trabajo de Javier significaba todo para él. Era el símbolo de su estatus, su identidad pública. Con algunas llamadas sutiles, Alicia comenzó a infiltrarse en los círculos de influencia de Javier. Aún tenía buenas conexiones en el medio, personas que la respetaban, y fue fácil comenzar a plantar pequeñas dudas. Comentarios aquí y allá, que parecían inofensivos, pero que, con el tiempo, se acumulaban como una bomba de relojería. Sabía que Marta también tenía un punto débil, su ambición. Y para atacar a Javier de verdad, Alicia necesitaría jugar con ese lado de Marta. Ella quiere ascender en la vida, a cualquier costo, pensaba mientras escribía en su diario. Entonces, veamos hasta dónde está dispuesta a llegar cuando se dé cuenta de que su palanca para el éxito está desmoronándose.
y Alicia comenzó a recopilar información sobre Marta también. Nada escaparía de su radar. Cierta noche, Javier volvió a casa más tarde de lo habitual, con el rostro cansado y el humor irritado. Alicia, que hasta entonces evitaba encuentros con él, sabía que este momento llegaría. ¿Día difícil?, preguntó, casualmente, mientras pasaba junto a él en el pasillo. Javier se detuvo por un momento, sorprendido al verla tan tranquila, pero pronto respondió: sí, el trabajo me está matando últimamente. No sabía, pero la presión en el trabajo no era una coincidencia. Alicia asintió de manera comprensiva. Lo siento por ti, dijo con un tono de compasión que ocultó perfectamente la verdadera intención detrás de las palabras. Cada conversación con él era como una danza, en la que ella daba un paso adelante, pero luego retrocedía, permitiendo que él creyera que estaba en control. Pero, en realidad, Alicia siempre estaba un paso adelante. Los días se transformaron en semanas, y Alicia ajustaba su plan conforme a los acontecimientos. Hacía anotaciones meticulosas sobre todo lo que veía y escuchaba. Cada detalle era importante, porque su venganza no sería obvia ni rápida. Javier y Marta caerían poco a poco, sin ni siquiera darse cuenta de quién estaba tirando de los hilos. Alicia comenzó a mover las piezas con cuidado. Marta era una persona predecible, casi ingenua en su búsqueda de estatus. Alicia sabía que la clave para su venganza estaba en ganar la confianza de la rival. Comenzó de forma simple, un encuentro casual. Marta no esperaba que Alicia pudiera ser tan receptiva, mucho menos amigable, después de todo lo que había sucedido. Pero Alicia sabía exactamente cómo actuar. Era necesario desarmarla, hacer que Marta creyera que no era una amenaza, sino alguien que podría, de alguna manera, comprender su posición. Una tarde, en el café donde Marta solía ir, Alicia apareció por casualidad. Marta dudó al verla, sin saber cómo reaccionar. La incomodidad era palpable, pero Alicia sonrió amablemente. Solo quería charlar un poco. No tiene que ser nada serio, solo aclarar las cosas, ¿sabes?, dijo, con un tono que mezclaba sinceridad y un leve toque de vulnerabilidad. Marta, que tal vez esperaba una reacción diferente, se sorprendió. Claro, entiendo. Creo que hablar puede ser bueno, respondió, aún desconfiada. Alicia, de cierta forma, parecía frágil. Se mostraba como alguien herida, traicionada, pero no vengativa. No te culpo, Marta. Javier tomó sus decisiones, y tú, bueno, tú solo estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las palabras salieron como un veneno dulce, golpeando exactamente donde Marta necesitaba escuchar. Eso rompió el muro de defensa que había mantenido. Marta, sintiéndose comprendida, comenzó a relajarse. Nunca quise que las cosas fueran así, lo juro, dijo, con una expresión de culpa disfrazada detrás de su rostro firme. A partir de ahí, la proximidad entre las dos aumentó, de manera calculada. Alicia, en cada encuentro, plantaba pequeñas dudas en la mente de Marta. Comentarios sutiles sobre la relación que ella tenía con Javier, sobre cómo lidiaba con las presiones del trabajo, o cómo era difícil confiar en alguien después de una traición. La joven, con el tiempo, comenzó a cuestionar sus propios sentimientos, y lo que antes parecía una victoria, robar a Javier de Alicia, ahora venía cargado de incertidumbres. La tensión entre las dos era velada, pero Alicia sabía manipular cada palabra, cada gesto. En una cena discreta, Alicia comentó algo aparentemente inofensivo, pero con un peso considerable. Sabes, Marta, una cosa que aprendí en todos estos años, es que, si alguien traiciona una vez, no hay garantías de que no lo vuelva a hacer. La tentación siempre está ahí, escondida. Marta miró a Alicia con una mezcla de duda y curiosidad. ¿Crees que él?, preguntó, sin terminar la frase, pero con miedo de lo que la respuesta podría ser. Alicia, con una mirada cuidadosa, suspiró antes de responder. No lo sé, pero es algo en lo que pienso. Creo que tú también deberías estar atenta. La duda fue plantada. Marta,
que hasta entonces se sentía en control de la situación, comenzó a cuestionarse. Intentaba no dejarlo ver, pero Alicia percibía en cada gesto, en cada intercambio de miradas, que su estrategia estaba funcionando. En los días siguientes, Marta comenzó a enviar mensajes a Alicia, pidiendo consejos, desahogándose sobre pequeñas peleas que comenzaban a surgir entre ella y Javier. Él está raro últimamente, admitió Marta en un mensaje. No sé si es el trabajo o si hay algo más. Alicia leía esos mensajes con una sonrisa casi imperceptible en el rostro. Cada duda que Marta alimentaba era una pieza más del rompecabezas que ella montaba. A cada encuentro, Alicia se acercaba más, escuchando, aconsejando, mientras, entre líneas, dejaba a Marta cada vez más insegura. Las conversaciones se volvieron frecuentes, y Marta comenzó a depender emocionalmente de esa amistad improbable. Nunca pensé que podría hablar contigo así, dijo Marta un día, casi emocionada. ¿Realmente entiendes lo que estoy pasando? Alicia solo asintió, sin demostrar la satisfacción que sentía por dentro. Todo estaba encajando. Javier, por otro lado, no tenía idea de lo que ocurría en las sombras. Continuaba con su rutina, sin percibir que Alicia estaba tejiendo una red en torno a él y a Marta. Alicia sabía que, en el momento adecuado, esa proximidad sería la clave para destruir lo que quedaba de su relación. Marta, cada vez más involucrada con las palabras de Alicia, comenzó a cambiar su comportamiento. Se volvió más desconfiada, más posesiva. Comenzó a cuestionar a Javier sobre detalles que antes no importaban. ¿Dónde estabas?, preguntaba, sin darse cuenta de que caía exactamente en la trampa que Alicia había preparado. Mientras Alicia mantenía a Marta atrapada en una red de inseguridades, su atención se volvía hacia la carrera de Javier. Sabía que, si quería derribarlo por completo, necesitaba atacarlo en el lugar donde él más se enorgullecía, su trabajo. Era allí donde Javier había construido su reputación, y Alicia conocía los puntos débiles de ese entorno como nadie. La manera en que él actuaba con sus superiores, las decisiones que tomaba bajo presión, todo eso ahora estaba bajo su control. La primera embestida fue sutil, casi imperceptible. Alicia utilizó algunas de sus conexiones dentro de la empresa para comenzar a plantar pequeñas trampas. Nada tan explícito que pudiera ser rastreado hasta ella, pero lo suficiente para confundir a Javier. Una decisión aparentemente inofensiva aquí, un informe equivocado allí. Cosas que podrían ser vistas como meros errores humanos. Pero, para Javier, que siempre se había enorgullecido de su eficiencia, esos pequeños deslices comenzaron a acumularse. Cierta mañana, Javier salió de casa para otro día de trabajo sin imaginar que el caos lo aguardaba. Durante una reunión crucial, se presentó un informe financiero con números incorrectos. Él había revisado ese documento personalmente, o al menos pensaba que lo había hecho. «Esto no tiene sentido». «Revisé todo», argumentó, desconcertado, mientras las miradas de sus superiores comenzaron a pesar sobre él. «Quizás dejaste pasar algún detalle, Javier». «A todos nos pasa», comentó uno de los colegas, pero el tono en el aire era de decepción. Alicia, por su parte, observaba todo desde lejos, recibiendo actualizaciones sutiles de sus fuentes dentro de la empresa. Cada error de Javier la hacía sentir más cerca de su objetivo. Por la noche, cuando él regresaba a casa, ella preguntaba con la misma expresión tranquila y empática de siempre. «¿Cómo fue el trabajo hoy?» Javier suspiró, dejando escapar un nerviosismo creciente. «Estresante. Parece que estoy perdiendo el control de todo». Poco a poco, la presión en la oficina comenzaba a reflejarse en la relación de Javier con Marta. Él se volvía más distante, irritable. Cuando Marta intentaba iniciar una conversación, apenas podía mantenerla. «No tengo tiempo para esto ahora, Marta». «El trabajo es un infierno», decía él en un tono seco, que solo alimentaba las inseguridades plantadas por Alicia. Y así, sin darse cuenta, Javier se hundía en un ciclo de estrés y paranoia, creyendo que todo a su alrededor se estaba desmoronando, mientras Alicia controlaba cada movimiento desde las sombras. Alicia decidió que era hora de intensificar las cosas.
Un encuentro casual con un antiguo colega de Javier, alguien lo suficientemente influyente como para mover algunas palancas dentro de la empresa, fue lo que bastó. «Sabes cómo ha estado Javier últimamente, ¿verdad?», dijo ella, como quien comenta sobre el clima, pero con un toque de insinuación. «He oído que está cometiendo algunos errores graves en el trabajo. Solo espero que eso no afecte a más nadie». El colega, curioso, mordió el anzuelo. «¿Cómo así?», preguntó, y Alicia, con el rostro impenetrable, solo se encogió de hombros. «Ah, ya sabes cómo son las cosas. Pero son solo rumores, imagino». Dejó la duda en el aire, sabiendo que eso crecería y se expandiría como un virus dentro de la empresa. Los días pasaron, y Javier comenzó a sentir que el cerco se cerraba. Lo que antes eran solo pequeños errores, ahora se convertían en crisis. Proyectos retrasados, decisiones cuestionadas, y ese mismo colega que había conversado con Alicia comenzó a sugerir que tal vez era hora de hacer una revisión en los procesos liderados por Javier. «Solo creo que tienes demasiadas cosas sobre tus hombros, tal vez deberías delegar más», decía él, con un falso tono de preocupación. Javier, por supuesto, no veía eso como ayuda, sino como una amenaza velada. En casa, la situación también empeoraba. Marta, ahora más desconfiada e insegura, presionaba a Javier por respuestas sobre su futuro. «Estás distante, Javier. No sé qué está pasando entre nosotros». Él, cansado y sobrecargado, no tenía paciencia para lidiar con eso. «Estoy tratando de salvar mi trabajo, Marta». «Podrías entender eso por un minuto», respondió, elevando la voz. Era la primera vez que discutían de esa forma, y Alicia, desde las sombras, observaba todo desarrollarse como estaba planeado. El estrés en el trabajo aumentaba, Javier comenzaba a cometer más errores, y el ambiente se volvía hostil. Sus superiores comenzaron a cuestionar su capacidad de liderazgo. Alicia sabía que este era el punto en que él comenzaría a perder la confianza de todos a su alrededor. Las conversaciones que ella había iniciado, las dudas que había sembrado, todo comenzaba a crecer como una bola de nieve. Javier, por su parte, ya no sabía en quién confiar. La presión en la oficina era tanta que comenzó a cometer errores que nunca había cometido antes. «Estoy haciendo todo bien, pero parece que nada funciona», se desahogó una noche con Marta, pero ella, ya consumida por la duda, solo lo miraba con desconfianza. «¿Estás seguro de que estás haciendo todo bien, Javier? Porque parece que todo se está desmoronando». Las palabras de Marta lo golpearon con fuerza. Ya no tenía certeza de nada. Con la vida profesional de Javier en declive, el efecto sobre su relación con Marta era inevitable. Alicia sabía que este era el momento de intensificar su manipulación, pero ahora, su enfoque sería directamente en la confianza que aún quedaba entre los dos. Marta ya estaba llena de inseguridades plantadas por Alicia. Ahora era hora de encender la mecha que acabaría de una vez con cualquier estabilidad emocional que Javier y Marta pudieran haber construido juntos. Marta, ya cansada de las constantes peleas y del comportamiento cada vez más frío de Javier, se encontraba pensando en las conversaciones que había tenido con Alicia. Las dudas que antes evitaba enfrentar, ahora estaban siempre al acecho. Él ya traicionó antes. ¿Qué garantiza que no lo haría de nuevo? Estos pensamientos rondaban en su cabeza como un disco rayado, alimentados por las pequeñas insinuaciones que Alicia hacía de manera sutil, pero certera. Un mensaje a media tarde, por ejemplo, decía: «¿Cómo estás, Marta? Espero que todo esté bien. Sé que a veces es difícil confiar, especialmente después de todo». Un comentario aparentemente inocente, pero que dejaba a Marta cada vez más ansiosa. Una noche, durante la cena, el silencio entre Javier y Marta era sofocante. Marta ya no podía soportar más. «Me estás escondiendo algo, ¿verdad?». La pregunta salió más agresiva de lo que había planeado, y Javier, que ya venía bajo una enorme presión en el trabajo, perdió la paciencia. «¿Escondiendo qué, Marta? Apenas consigo un segundo de paz, ¿y tú quieres empezar una discusión ahora?». Colocó los cubiertos con fuerza sobre la mesa,
el sonido resonando en el silencio de la casa. Marta no retrocedió. No es solo eso. Estás raro desde hace semanas. De esta manera no se puede vivir más. Javier bufó, pasando las manos por su cabello, claramente frustrado. Mira, estoy pasando por muchas cosas en el trabajo, lo sabes. ¿Podrías apoyarme en lugar de crear teorías en tu cabeza? Pero la inseguridad de Marta ya había crecido demasiado como para ser contenida. Las palabras de Alicia resonaban como un veneno suave. Si él traicionó antes. Ella miró fijamente a Javier, tratando de descifrarlo, buscando cualquier señal de que estuviera mintiendo. En ese momento, Alicia, una vez más, actuó. Sabiendo de la creciente desconfianza de Marta, envió un mensaje sutil, pero devastador. Espero que estés bien con Javier. La última vez que lo vi estaba con una mujer, pero debe ser solo trabajo, ¿verdad? Marta leyó el mensaje con el corazón disparado. A pesar de saber, racionalmente, que podría ser una coincidencia, la duda ya estaba allí. ¿Una mujer? ¿Quién sería esa mujer? Al confrontar a Javier con el mensaje, Marta explotó. ¿Por qué no me dijiste que estabas conociendo a otras mujeres? Javier, sorprendido, no entendía de qué estaba hablando. ¿De qué estás hablando? ¿Qué historia es esa? Marta mostró el teléfono, lanzando el mensaje a su cara. Esto. ¿Crees que soy idiota? ¿Estás saliendo con alguien y quieres que crea que es solo trabajo? Javier miró el teléfono, la rabia mezclada con confusión. ¿Alicia está diciendo esto? Marta, no puedes estar hablando en serio. Pero ella ya estaba más allá de la razón. El veneno de la desconfianza se había esparcido demasiado rápido. Ya no sé qué pensar de ti, Javier. Nada más tiene sentido. Primero el trabajo, ahora esto. Estoy empezando a pensar que me has engañado todo este tiempo. Javier se levantó de la mesa, incrédulo. No te estoy engañando, Marta. ¿Y vas a creer en Alicia? ¿En ella? La mención de Alicia solo avivó aún más la situación. Ella nunca me dio motivos para dudar de ella. Pero tú eres lo que más me hace dudar. Alicia, mientras tanto, seguía observando a distancia, satisfecha con los desenlaces. Sabía que, ahora, solo tenía que esperar mientras la desconfianza corroía su relación. Marta ya no podía confiar en Javier, y él, cansado de justificarse, comenzaba a alejarse cada vez más. Las discusiones entre los dos se volvieron constantes. Javier se hundía más en el trabajo, tratando de recuperar el control de su vida profesional, mientras Marta, aislada y cada vez más paranoica, revisaba mensajes, llamadas, buscando cualquier señal de que Alicia pudiera tener razón. Una tarde, Marta decidió seguir a Javier, queriendo respuestas concretas. Lo vio salir más temprano del trabajo y, como en una película de suspenso, lo siguió por las calles de la ciudad. Cuando él entró a un café y se sentó con una mujer que ella no conocía, Marta sintió que el suelo desaparecía. Su corazón latía fuerte mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. La imagen de Javier riendo con aquella mujer parecía una confirmación de todos sus miedos. No esperó más, fue hasta allí y montó una escena. Entonces es eso. ¿Esa es tu nueva conquista? La mujer, completamente confundida, miró a Javier. Él, perplejo, no sabía cómo reaccionar. Marta, ella es una cliente. ¿Qué estás haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Para Marta, la traición ya se había concretado en su mente. Lo sabía que no se podía confiar en ti. Y, sin escuchar más explicaciones, salió del café, dejando a Javier frustrado y confundido. A partir de ese día, las discusiones solo empeoraron. Con la relación de Javier y Marta prácticamente destrozada, Alicia sentía que estaba cada vez más cerca del clímax de su plan. Sin embargo, todavía había una pieza crucial en el tablero, Marta. Hasta entonces, la joven había sido solo un peón en el esquema mayor de Alicia,
pero ahora era hora de destruir por completo cualquier atisbo de estabilidad que ella aún pudiera tener. Alicia sabía que Marta era ambiciosa y celosa de su reputación. Cualquier mancha en su imagen podría devastar no solo su vida personal, sino también su carrera, que ya estaba comenzando a despegar. Alicia, utilizando sus conexiones, comenzó a reunir información personal y comprometedora sobre Marta, detalles que sabía que la joven jamás querría que salieran a la luz. Conversaciones confidenciales, secretos que Marta había compartido en momentos de vulnerabilidad, e incluso pequeños deslices que podrían amplificarse a los ojos del público. Todo esto fue cuidadosamente almacenado por Alicia a lo largo de sus interacciones con Marta, como una araña tejiendo su telaraña. Fue entonces que Alicia decidió poner en práctica la siguiente fase de su plan. Usando un perfil anónimo, filtró a un sitio de chismes información comprometedora sobre Marta. La noticia pronto estalló en las redes sociales. Empresaria involucrada en escándalo personal. Los detalles filtrados pintaban a Marta como una persona implacable, dispuesta a pasar por encima de quien fuera para alcanzar el éxito. Además, mencionaban supuestos romances oscuros y acusaciones de traición que manchaban aún más su imagen pública. Alicia observaba desde lejos mientras el caos comenzaba a desatarse. Mientras tanto, Marta, completamente ajena a lo que estaba por venir, fue sorprendida por una serie de mensajes y llamadas frenéticas de amigos y colegas de trabajo. Al abrir el sitio de chismes y ver su nombre estampado en titulares sensacionalistas, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El teléfono no paraba de sonar, amigos, familiares e incluso desconocidos enviaban mensajes. Marta, es verdad. Siempre supe que había algo extraño en ti, los comentarios eran crueles, deshumanos, y Marta, sola en su apartamento, leía cada uno de ellos con los ojos desorbitados, el corazón acelerado y el pánico creciendo en su mente. En un impulso desesperado, Marta trató de llamar a Javier, buscando apoyo, pero él no contestó. En los últimos días, la distancia entre ellos se había vuelto tan grande que él ya no veía motivo para responder sus llamadas. Cansado de las peleas y de sus desconfianzas, Javier se había aislado por completo, enfocándose solo en tratar de salvar lo que quedaba de su propia carrera. Marta, sintiéndose abandonada, comenzó a llorar desesperadamente, mientras las notificaciones no dejaban de llegar. El toque incesante del celular parecía un recordatorio cruel de que su vida se estaba desmoronando ante los ojos del público. Sin a quien recurrir, Marta finalmente decidió confrontar a la única persona que parecía estar a su lado todo ese tiempo, Alicia. Corrió hacia el apartamento de Alicia, con lágrimas en los ojos y el celular en la mano, tratando de encontrar explicaciones. Al llegar, apenas pudo contener sus emociones. Alicia, ¿viste lo que están diciendo sobre mí? No sé qué hacer. Marta hablaba entre sollozos, apenas pudiendo respirar de tanta ansiedad. Alicia, manteniendo la expresión serena, abrazó a Marta, fingiendo sorpresa por lo que ocurría. Vi, Marta, vi. Siento mucho que esto te esté pasando. Alguien debe estar saboteándote, solo puede ser eso. Las palabras de Alicia sonaban como un bálsamo, y Marta, completamente desestabilizada, se aferró a esa pequeña muestra de apoyo. ¿Pero quién haría eso? ¿Por qué? Marta repetía la pregunta, sin poder comprender la magnitud del golpe. Con la calma de quien ha planeado cada detalle, Alicia se inclinó hacia adelante, mirando a Marta a los ojos, y plantó otra semilla venenosa. ¿Crees que Javier podría estar involucrado en esto? Sé que las cosas entre ustedes no están bien, y después de todo lo que él ha hecho, nada más me sorprendería. Marta abrió los ojos, sin saber qué responder. La duda, que ya corroía su mente, ahora parecía ganar nuevas capas de paranoia. ¿Crees que él haría eso? ¿Filtrar información sobre mí? La idea, absurda a primera vista, comenzaba a cobrar sentido en la mente perturbada de Marta. Javier estaba distante, no atendía sus llamadas, ¿y quién más tendría interés en verla destruida sino él? Alicia dio un suspiro pesado, como si estuviera pensando en la mejor forma de decir lo que venía a continuación. Marta, no quiero asustarte,
pero creo que deberías considerar esta posibilidad. Javier está siendo presionado por todos lados. Tal vez él piense que, al perjudicarte, pueda desviar el enfoque de sí mismo. La mentira era ingeniosa, plantada con una precisión quirúrgica. Marta, ya emocionalmente exhausta, no pudo contener más las lágrimas. Él me destruyó, y ahora quiere acabar con todo. Marta salió del apartamento de Alicia devastada. La semilla de la desconfianza se había transformado en un árbol de resentimiento y odio. En ese momento, lo único que podía pensar era en cómo Javier la había traicionado en todos los niveles posibles. No sabía que, al darle la espalda, Alicia sonreía. Javier no se dio cuenta de inmediato del peso de su propio colapso. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible, como si los engranajes de su vida estuvieran solo un poco desincronizados. Pequeños errores en el trabajo se transformaron en grandes fracasos. Al principio, incluso creía que estaba en control, que todo se resolvería con el tiempo. Sin embargo, Alicia, su exesposa, estaba un paso adelante, controlando el tablero como una estratega fría e implacable. Cada acción de él era guiada por ella, que observaba en silencio, satisfecha con el desmoronamiento de la vida de quien, para ella, había roto un pacto sagrado. La vida en la oficina, que antes era el escenario de los mayores logros de Javier, se había transformado en una trampa. Reuniones que él lideraba con confianza ahora terminaban en fracaso. Los contratos que cerraba con maestría simplemente se evaporaban. Y, poco a poco, sus colegas de trabajo pasaron de cómplices a sospechosos. Los rumores comenzaron a circular de que Javier estaba cometiendo deslices intencionados. Él todavía intentaba aferrarse a la creencia de que todo se resolvería, pero Alicia, calculadora y decidida, había creado una red de intrigas que él jamás podría deshacer. En casa, las cosas iban de mal en peor. Marta, inicialmente cómplice de la traición, también estaba atrapada en la red de Alicia. Comenzó a sospechar de todo y de todos, incluso de Javier. Un día, cuando él llegó del trabajo, exhausto y derrotado, encontró a Marta parada en la sala, sosteniendo el celular con la pantalla iluminada. ¿Qué es esto, Javier?, preguntó con voz fría. Sin entender, se acercó y vio el titular en letras grandes. Un escándalo que involucraba detalles íntimos de la vida de Marta estaba circulando en todas las noticias. ¿Tú hiciste esto? La pregunta salió más como una acusación, cargada de rabia y dolor. ¿Crees que haría esto contigo? Javier estaba incrédulo, pero la verdad es que ya sabía quién estaba detrás de esto. Solo podía ser Alicia. Aún así, intentar explicarle eso a Marta era inútil. No haría eso. No tiene sentido. Alicia está moviendo los hilos, Marta, quiere que caigamos. Hablaba, pero Marta ya estaba demasiado lejos para escuchar cualquier explicación lógica. Ya no confío más en ti, respondió, con la voz entrecortada. Desde que entraste en mi vida, todo empezó a desmoronarse. Primero tu carrera, ahora esto. Marta lanzó el celular sobre el sofá con desdén, los ojos rojos de ira y cansancio. Estoy cansada, Javier. Cansada de tus excusas, cansada de todo esto. Tú destruiste todo a tu alrededor, ¿y ahora quieres echarle la culpa a otra persona? No soy estúpida. Las palabras de ella fueron como cuchillas cortando lo poco de esperanza que él aún guardaba. Javier intentó defenderse, argumentar, pero la verdad es que ya no había nada más que decir. Había perdido todo. Marta tomó sus cosas y salió de casa sin mirar atrás, dejando a Javier solo en el apartamento vacío, repleto de recuerdos que antes parecían felices, pero que ahora sonaban vacíos. En el trabajo, las cosas no fueron mejor. Días después, fue llamado a la oficina de su jefe. Las acusaciones son graves, Javier, dijo el superior, con un tono impersonal y distante. Y no podemos ignorarlas más. Está claro que tu presencia aquí está perjudicando a la empresa. Estás despedido. Javier intentó argumentar, intentó explicar que había fuerzas externas actuando en su contra, pero nadie estaba interesado en sus excusas.
Salió del edificio sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que no había forma de levantarse de nuevo. Mientras tanto, Alicia observaba desde lejos, saboreando cada paso de la caída de Javier. Cada fracaso de él era una victoria silenciosa para ella. Ver al hombre que la había traicionado desmoronarse, perder todo lo que creía seguro, le traía una satisfacción profunda. El dolor que había sentido al descubrir la traición de Javier ahora se transformaba en una sensación de justicia. El plan había sido perfecto, y Javier había caído exactamente como ella había planeado. No necesitaba ensuciarse las manos, él mismo hizo el trabajo sucio al destruirse. La ironía era que, al final de cuentas, Javier no entendía la verdadera fuerza que había guiado su caída. Pensaba que todo lo que sucedía era solo una sucesión de errores, de coincidencias desafortunadas, sin darse cuenta de que Alicia estaba detrás de cada movimiento, como una jugadora de ajedrez moviendo sus piezas con precisión. Y ahora, estaba solo, sin Marta, sin trabajo, sin la imagen de hombre exitoso que una vez ostentaba. Sentado en un bar, Javier miraba el vaso de whisky en sus manos, buscando respuestas que no llegarían. ¿Cómo es que todo salió tan mal?, murmuró para sí mismo. Pero, al mismo tiempo, sentía en el fondo que las respuestas, si llegaban, serían demasiado crueles para aceptar. Alicia, por su parte, ya no se importaba con lo que él pensara o sintiera. Para ella, la justicia se había hecho, y el control que ahora tenía sobre su propia vida era lo que realmente importaba. Mientras Javier se hundía en su propio desespero, Alicia, lejos de allí, reflexionaba sobre el poder del dolor y la superación. Ya no era la mujer traicionada, ahora, era alguien que había renacido de las cenizas, más fuerte, más determinada, y con un profundo sentido de que la venganza, para ser perfecta, no necesita gritos ni escándalos. Sucede en el silencio, mientras el otro se destruye por completo. La historia de Alicia y Javier revela que el dolor puede ser un combustible poderoso, capaz de transformar la fragilidad en fuerza. A veces, lo que parece ser el fin es solo el comienzo de algo nuevo. Al reconstruirse, Alicia descubre que la verdadera victoria va más allá de la venganza. Se trata de renacer de las cenizas y encontrar la propia felicidad. Entonces, cuando la vida se convierte en un juego de poder y traición, ¿quién controla realmente las piezas? Suscríbete y activa las notificaciones para no perder más historias que exploran los límites de las relaciones humanas.